Buenas tardes para todos. El día de hoy, entonces, tenemos la charla Tratamiento de las vasculitis ANCA a cargo del doctor Carlos Horacio Muñoz, médico internista reumatólogo de los hospitales Alma Mater de Antioquia y San Vicente Fusión. Va a compartir pues, una actualización que recientemente dio a 2022. Adelante, doctor Muñoz. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación pues, a participar. Hablando de un tema que es de mi particular interés, este tema lo estuvimos revisando recientemente en unas jornadas internacionales de reumatología y es sobre el tratamiento de las vasculitis ANCA, donde vamos a revisar la evidencia más importante que tenemos hasta el momento para tratar este tipo de pacientes. Y partimos de este amplio espectro de vasculitis sistémicas, tanto primarias como secundarias, centrándonos específicamente en las vasculitis primarias, que tienen una amplia gama de manifestaciones clínicas y que definitivamente son un reto diagnóstico y terapéutico muy importante para todos los médicos que atendemos pues, este tipo de pacientes, y que recuerden que se pueden manifestar básicamente por estos tres mecanismos: la inflamación sistémica persistente, la isquemia local, que depende del tamaño de los vasos afectados, y en las vasculitis ANCA pues hay un mecanismo adicional que es la inflamación granulomatosa o eosinofílica focal. Y vamos a hablar entonces del manejo de estos tres fenotipos clínicos de las vasculitis ANCA: la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que a su vez también tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas que pueden ser muy graves y que pueden poner en riesgo los órganos o la vida de los pacientes si no se empieza un tratamiento a tiempo. Muy bien. Para la charla de hoy, pues vamos a basarnos especialmente en las recomendaciones de las sociedades científicas más importantes en reumatología en el mundo, que son el Colegio Americano de Reumatología y la Asociación de Sociedades de Reumatología de Europa, especialmente las recomendaciones americanas, que son las más recientes del año 2021. Y para empezar, tenemos que tener claras unas definiciones. Saber qué es una vasculitis ANCA activa, que es aquella que genera síntomas y signos por la vasculitis ANCA nuevos o persistentes y que no están asociados a daño. Que hay una enfermedad grave si hay una manifestación que amenaza la vida o amenaza un órgano. Una enfermedad no grave si no se amenaza la vida o no se amenaza un órgano. Hablamos de remisión cuando no hay síntomas o signos de actividad de la vasculitis ANCA en ausencia o no de tratamiento inmunosupresor. Que hay enfermedad refractaria cuando hay actividad persistente a pasar de un tratamiento adecuado. Y con respecto al tiempo, realmente no hay un consenso en la definición de cuándo decir que una enfermedad es refractaria. Pero hay una regla, entre comillas, que uso en mi práctica clínica, que es la regla del 1, los 3 y los 6 meses. Entonces, cuando un paciente bien tratado está empeorando en el primer mes de tratamiento, no está mejorando los primeros 3 meses o no remite en los primeros 6 meses de tratamiento, hablamos probablemente de una enfermedad refractaria. Y tenemos una recaída cuando tenemos actividad nueva de una enfermedad que ya había entrado previamente en remisión. Vamos a empezar entonces con granulomatosis con poliangitis y poliangitis microscópica. Recordemos que fisiopatológicamente estos dos fenotipos clínicos tienen muchas similitudes, excepto que en la GPA tenemos inflamación granulomatosa que no se observa en los pacientes con poliangitis microscópica. Y vamos a desarrollar, digamos que este infograma de tratamiento que incluye todo lo que ven acá. Vamos a empezar entonces con la fase de inducción de la remisión y empezamos con el uso de los esteroides en enfermedad grave que ya definimos. Y para toda enfermedad grave partimos de pulsos de metilprednisolona entre 500 miligramos a 1 gramo por pulso, usualmente 3 pulsos, que son los que se han usado en la mayoría de los estudios, pero se han descrito hasta 5 pulsos, seguidos posteriormente en enfermedad grave de prednisolona dosis de 1 miligramo por kilo con un descenso progresivo. Y fíjense ustedes que les pongo en la línea de tiempo una dosis, y es que más o menos a las 7 semanas deberíamos llegar a 20 miligramos al día en el descenso de la prednisolona, y alrededor de las 19 semanas pues deberíamos estar
con una dosis cercana a los 5 miligramos. Déjenme yo corro esto acá. Muy bien. Bueno, y esta dosis de glucocorticoides, digamos que sale de este estudio grande, es el RCT más grande que se ha hecho en vasculitis ANCA, que se llama el PEXIVAS, publicado en el 2020, que incluyó 704 pacientes del mundo. Y con respecto a la dosis de glucocorticoides, ellos utilizaron dos grupos, uno de dosis estándar y otro de dosis reducidas, en pacientes que tenían GPA o PAM mayores o iguales a 15 años, que tenían enfermedad nueva o en recaída y que se les dio inducción con ciclofosfamida intravenosa, oral o rituximab. Y fíjense ustedes que en el grupo de dosis reducida, más o menos a las 7-8 semanas, estaban en 15 miligramos de prednisolona y 20, y a las 19-20 semanas estaban en 5 miligramos. Y lo que ellos vieron al comparar este grupo de dosis reducida con el grupo de dosis estándar es que a un año no había diferencia en la muerte o en la enfermedad renal crónica terminal en los pacientes, y sí había una dosis significativa a favor con respecto a infecciones serias a un año. Entonces, el grupo que tenía un esquema de descenso de dosis reducida de glucocorticoides se infectaban menos de forma grave que los grupos que tenían un esquema de descenso estándar de glucocorticoides, y por ende usamos esa menor dosis. Ahora bien, no sabemos hasta cuándo vamos a dejar esa última dosis baja de glucocorticoides, porque parece que entre más dejemos esa pequeña dosis, pues los pacientes van a tener menos riesgos de recaídas. Y a raíz, digamos, como de esta pregunta sale este metaanálisis, donde se incluyeron 983 pacientes, y en este metaanálisis, digamos que dividieron los estudios en tres grupos: unos que se les dejaba prednisolona 5 a 7,5 miligramos al día al final, otros que se suspendía el esteroide luego de un año, y otros que se hacía una suspensión temprana antes del año. Y ellos vieron que entre más temprano se suspendiera el esteroide, más probable era que los pacientes tuviesen una recaída de la vasculitis ANCA. Por eso tratamos de quitar esa pequeña dosis de glucocorticoides, digamos que muy lentamente, y tal vez algunos pacientes se vayan a quedar con una dosis durante muchos meses. Ok, siguiendo ahora con la fase de inducción, entonces es muy importante, digamos, que estos dos medicamentos que son fundamentales en la inducción de la enfermedad grave, el rituximab y la ciclofosfamida. Recuerden que hay dos esquemas de rituximab para la inducción, uno de 2 dosis, separados por 15 días cada uno de 1 gramo, y un esquema de 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado, separados por 1 semana, que son igualmente efectivos. Y con la ciclofosfamida podemos utilizar ciclofosfamida intravenosa o ciclofosfamida oral, pero en este momento utilizamos la ciclofosfamida intravenosa porque tiene menos riesgo de efectos adversos. Entonces, la dosis es de 15 miligramos por kilo y que se ajusta según la función renal y según la edad de los pacientes. Utilizamos 3 dosis iniciales separadas por 2 semanas, y después utilizamos unas 3 a 6 dosis adicionales separadas por 3 semanas. Con respecto a la evidencia de estos dos medicamentos en inducción de manifestaciones graves, tenemos el estudio Cyclops, que fue publicado en el 2009, con 149 pacientes que tenían GPA, PAM o vasculitis limitada a riñón mayores de edad, que eran nuevos. Estos pacientes se les daba inducción con ciclofosfamida IV o con ciclofosfamida oral, y cuando se vio los pacientes que lograban remisión a 9 meses, realmente no hubo una diferencia significativa entre las dos formas de administración de la ciclofosfamida. Pero cuando se ve la dosis acumulada de la ciclofosfamida, que en las cajas blancas está la forma oral, en todos los momentos pues tuvo una mayor dosis acumulada. Esta ciclofosfamida es lo que se asoció con mayores tasas de leucopenia en los que recibían la ciclofosfamida oral. Posteriormente sale una extensión del Cyclops, publicada en el 2012 con los 148 pacientes, donde con una mediana de seguimiento de 4.3 años, en quienes se hizo un mantenimiento con azatioprina después de que se terminaba la inducción con la ciclofosfamida intravenosa, ellos encontraron que se había diferencias, y la proporción de pacientes sin recaídas era, digamos, menor si recibían ciclofosfamida oral, pero no había una diferencia en el riesgo de muerte.
y que los pacientes que más tenían recaídas eran los que recibían ciclofosfamida IV y los que eran anti-PR3 positivos. Posteriormente, en el 2015 sale el estudio Cortege con 104 pacientes que incluían pacientes con GPA, con PAN, con GEPA y con poliarteritis nodosa, mayores o iguales a 65 años con vasculitis nueva. Los que tenían GPA y PAN eran 80, no se restringía el ingreso por la manifestación y se incluía ciclofosfamida IV en un esquema de dosis fijo. A todos los pacientes se les daba 500 miligramos por dosis o ciclofosfamida según la superficie corporal, y estos pacientes del segundo grupo pues recibían una mayor dosis dependiendo de la superficie, y ellos vieron que los que recibían una dosis fija de ciclofosfamida tenían unas tasas de supervivencia con efectos adversos pues más bajo que en comparación con los que tenían unas dosis de ciclofosfamida ajustada por la superficie corporal, que recibían mayor dosis y tenían más efectos adversos, sin diferencias en la supervivencia sin recaídas ni toxicidad o en la supervivencia con progresión. Con respecto al rituximab, pues tenemos este estudio muy importante, el RAPE, que fue publicado en el 2010 con 197 pacientes que tenían GPA o PAM, sin límite por edad, nuevos o en recaída. La mayoría eran anti-PR3 positivos con enfermedad grave, y ellos recibían el esquema de rituximab de las 4 dosis semanales versus ciclofosfamida oral como comparador. Y cuando ellos evaluaron la remisión a 6 meses, no fue inferior el rituximab a la ciclofosfamida en lograr este desenlace. No hubo diferencias significativas en los efectos adversos, pero aquí encontré una cosa muy interesante, y es que cuando los pacientes presentaban recaídas y se reinducían con rituximab, tenían mayores tasas de remisión, el 67% versus los que se reinducían con ciclofosfamida, que era del 42%. Sale posteriormente esta extensión del RAPE en el 2013 con 197 pacientes, donde se evalúa la remisión ya a 18 meses. Y ellos encontraron que definitivamente no hay una diferencia estadísticamente significativa en lograr una remisión completa a los 18 meses, y que efectivamente los pacientes que tenían más recaídas eran los que eran anti-PR3 positivos, sin diferencias significativas en los eventos adversos. Y el otro estudio muy importante en inducción de enfermedad grave con rituximab es el RITUXPAS, que es un estudio publicado en el 2010 con pacientes de la Unión Europea y Australia, que incluyó 44 pacientes que tenían GPA, PAM o vasculitis limitada a riñón sin límite por edad, todos pacientes con enfermedad nueva, y ellos recibieron el esquema de rituximab de 4 dosis y adicionalmente les daban 2 dosis de ciclofosfamida intravenosa, y se comparaba contra el esquema estándar de ciclofosfamida IV. Y cuando fueron a evaluar las tasas de remisión a 12 meses, encontraron que realmente no habían diferencias significativas en la remisión. Y cuando ellos fueron a ver cómo era el score de actividad de la vasculitis medido por el VIVAS, pues el rituximab versus el grupo de ciclofosfamida lograban más o menos unos puntajes de actividad de la vasculitis similares en los diferentes momentos del tiempo de la evaluación, sin una diferencia relevante en los eventos adversos. Se hace una extensión del rituximab en el 2015, y aquí encontramos que los desenlaces a 24 meses con respecto a supervivencia, supervivencia renal y supervivencia sin recaídas no era diferente entre el rituximab y el grupo de ciclofosfamida, confirmando los hallazgos previos del RAPE en que estas dos terapias no, digamos que son equiparables, y que el rituximab no es inferior a la ciclofosfamida. Muy bien, vamos ahora a un tema muy controversial en el manejo de las vasculitis ANCAS con manifestaciones graves pulmonares y renales, en el contexto específicamente de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis rápidamente progresiva, y es el uso de los recambios plasmáticos. Entonces, con respecto a esta terapia, pues el estudio inicial importante es el estudio MEPEX, que fue publicado en el 2007 e incluyó 137 pacientes. En este estudio se incluyeron pacientes con GPA o PAM de 18 a 80 años que tenían una vasculitis nueva,
Todos tenían que tener compromiso renal demostrado por biopsia con una creatinina superior a 5.8 miligramos por decilitro, o sea, un compromiso renal muy significativo. Y estos pacientes recibieron un esquema de recambios plasmáticos, que es el estándar que se usa en los estudios de recambios, que son 60 mililitros por kilo por 7 recambios interdiarios. Y el grupo de comparación era metilprednisolona 3 gramos y todos los pacientes estaban con una terapia de inducción con ciclofosfamida oral. Cuando ellos fueron a evaluar a 3 meses la proporción de pacientes sin enfermedad renal crónica terminal, vieron que el grupo de recambios les iba mejor con respecto al grupo de metilprednisolona y fue un resultado inicialmente alentador. Sin embargo, ellos fueron después a evaluar si esto se mantenía en el tiempo y vieron que realmente los recambios disminuían un 24% el porcentaje de pacientes que llegaban a enfermedad renal crónica terminal, pero no había un impacto a 12 meses en la supervivencia y adicionalmente no hubo una diferencia en los efectos adversos. Entonces, digamos que el desenlace más duro no estaba impactado por los recambios y quedaban muchas dudas. Se hizo posteriormente una extensión del MEPEX que salió publicado en el 2013 con 137 pacientes y donde ellos evaluaron a 3.95 años, básicamente a 4 años, esos dos grupos de intervención, y vieron que en la mortalidad no había ningún impacto de los recambios plasmáticos y la incidencia de enfermedad renal crónica terminal a este seguimiento de 4 años no cambiaba. Y cuando vieron todos los desenlaces de desenlace combinado de muerte, enfermedad renal crónica terminal, muerte sola, enfermedad renal crónica terminal sola, recaídas, no hubo una diferencia. Entonces, en este seguimiento del MEPEX, realmente los recambios no tuvieron un impacto significativo. Posteriormente, entonces en el 20 sale el estudio PEXEVAS que ya habíamos empezado a mencionar con 704 pacientes que, como dijimos, tenía pacientes de GPA y PAN con enfermedad nueva o en recaída que tuvieran una tasa de filtración glomerular por debajo de 50 o una hemorragia alveolar difusa. De nuevo, se hace el esquema de recambios de 60 mililitros por kilo por sesión interdiaria por 7 sesiones versus un grupo sin recambios y todos los pacientes tenían un esquema de inducción o con ciclofosfamida intravenosa o con ciclofosfamida oral y en un menor porcentaje con rituximab. Y si ustedes se fijan en los desenlaces a un año, inclusive a un tiempo más prolongado, no hay diferencia en el desenlace combinado de muerte o enfermedad renal crónica terminal en el grupo que ha utilizado o no recambios plasmáticos. Y finalmente, todos los desenlaces primarios y los desenlaces secundarios que se evaluaron en el PEXIVAS, que como les decía es el RCT más grande de vasculitis ANCA, no mostraron beneficios de utilizar recambios plasmáticos. Y en la literatura médica en vasculitis se siguen publicando cantidad de metaanálisis, se sigue tratando de sacarle como información a esos datos, a ver si realmente los recambios tienen algún papel en el manejo de las vasculitis ANCAS. Y el año pasado sale este metaanálisis con 964 pacientes, donde la mortalidad definitivamente no cambia si se utiliza recambios plasmáticos y el desenlace combinado de enfermedad renal crónica terminal y muerte tampoco cambia si se hace recambios plasmáticos. Pero este año sale este otro metaanálisis que tiene 1060 pacientes donde ellos separan los desenlaces y ponen la mortalidad aparte de la enfermedad renal crónica terminal a un año. Y definitivamente la mortalidad no cambia con los recambios, pero sí encuentran que el desenlace aislado de enfermedad renal crónica terminal a un año parece que sí es menor. Sin embargo, las infecciones graves a un año también son mayores en el grupo de pacientes que se les hace recambio. Entonces se cuestiona mucho si separando los desenlaces, pues aunque al riñón le va mejor, los pacientes se infectan más de forma grave. Entonces, en este momento no está dicha la última palabra con respecto a los recambios. Se han hecho muchas estrategias de preguntarle a los expertos en qué escenario utilizarían los recambios plasmáticos, pero sigue existiendo mucha controversia. Muy bien, ahora nos vamos a la inducción de la enfermedad no grave que no afecta la viabilidad de un órgano o la vida.
Y aquí pues partimos de esteroides a dosis altas a medias, dependiendo de la manifestación, sin pulsos, y podemos utilizar metotrexate en primera línea, azatioprina, micofenolato en segunda línea, o rituximab y ciclofosfamida en tercera línea, que eso le dejamos más para las manifestaciones graves. Con respecto al metotrexate, tenemos el estudio NORAN publicado en el 2005 con 100 pacientes. En este estudio entonces se incluían pacientes con GPA y PAM de 18 a 75 años, todos pacientes nuevos. Fíjense que la mayoría eran anti-PR3 positivos y, como decíamos, tenían enfermedad no grave y se asignaban a un grupo de tratamiento con metotrexate de 20 a 25 miligramos a la semana o ciclofosfamida oral como comparador, 2 miligramos por kilo. Y se encontró que el metotrexate no era inferior a la ciclofosfamida para lograr la remisión a 6 meses en este grupo de pacientes. Se hace una extensión del NORAN publicada en el 2012 con 95 pacientes y ellos encontraron con una mediana de seguimiento de 6 años que se había una diferencia con respecto a la supervivencia libre de recaídas a favor de la ciclofosfamida, con una P que estaba siendo estadísticamente significativa, sin diferencias en muerte, en cáncer, en infecciones graves o en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Con respecto a micofenolato mofetil para inducción de manifestaciones no graves, sale este estudio que es muy importante, que es el MISIC, publicado en el 2019 con 140 pacientes, que incluía pacientes con PAN y con GPA mayores o iguales a 6 años. Se incluyeron finalmente 8 niños con vasculitis nueva, con manifestaciones que no amenazaran la vida y se inducían con micofenolato de 2 a 3 gramos al día o con ciclofosfamida intravenosa y después mantenimiento con azatioprina. Y a 6 meses, digamos que la remisión de los pacientes fue similar entre el grupo de micofenolato y el grupo de ciclofosfamida. Y el tiempo a remisión tampoco fue diferente entre el grupo de micofenolato o ciclofosfamida, sin diferencias en los efectos adversos. Pero cuando vieron el porcentaje de pacientes que recaían, se encontraron una diferencia muy importante. Y fue que entre los pacientes que eran anti-MPO positivos, no hay diferencia en las recaídas. Pero entre los anti-PR3 positivos, sí hay una diferencia muy significativa del doble. Entonces, recaían más en el grupo de micofenolato los anti-PR3 positivos versus el grupo de ciclofosfamida. Entonces, no estaría como en primera instancia o no es recomendado inducir una vasculitis ANCA con micofenolato mofetil si es anti-PR3 positiva, porque tienen mayor riesgo de recaídas, así sea un debut no grave de la enfermedad. Muy bien, con respecto al mantenimiento, entonces después de que pasamos de esta fase de inducción, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones, entonces pasamos a la fase de mantenimiento y vamos a empezar con el mantenimiento en los que inducimos por una manifestación grave. Y aquí tenemos estos 4 medicamentos inicialmente, metotrexate y azatioprina, que están en segunda línea, ahorita vamos a hablar de la primera línea, y micofenolato y leflunomida, que están en una tercera línea. La azatioprina, entonces la dosis recomendada es 2 miligramos por kilo por día, el micofenolato 3 gramos al día y la leflunomida de 20 a 30 miligramos al día. Con respecto a la azatioprina, está el estudio Sicasaren publicado en el 2013 con 144 pacientes con GPA, PAM o vasculitis renal, en los cuales se les dio inducción con ciclofosfamida oral y posteriormente se les dejó mantenimiento con azatioprina o con ciclofosfamida oral 1.5 miligramos por kilo. Y cuando vieron los pacientes sin recaída, pues encontraron que no habían diferencias significativas a los 18 meses. Después, en el estudio Weyen, que fue publicado en el 2008 con 126 pacientes, incluyó pacientes tratados con metotrexate o azatioprina con GPA o PAM nueva. Entonces, esos pacientes inicialmente se indujeron con ciclofosfamida y se quedaron en un brazo de mantenimiento con metotrexate y un brazo de mantenimiento con azatioprina. Aquí el desenlace principal realmente fue la seguridad a 12 meses y ellos finalmente no encontraron diferencias en seguridad ante metotrexate y azatioprina en mantenimiento. Y en las recaídas, aunque fue un desenlace secundario, tampoco encontraron diferencias. Entonces, digamos que fueron 2 medicamentos equiparables con respecto a mantenimiento. Se hace posteriormente una extensión del Weyen publicado en el 2016, en el que encontraron que a 10 años realmente no había una diferencia
significativa con respecto a la supervivencia. Ellos le hicieron un seguimiento hasta casi 12 años y no había en todo ese tiempo de tratamiento como una diferencia significativa con respecto a las cointervenciones en los grupos de metotrexate y azatioprina, como en el porcentaje de pacientes que utilizaron ciclofosfamida, rituximab, esteroides a dosis medias a altas. Entonces, digamos que era equiparable el resultado a largo plazo en cuanto a mantenimiento con metotrexate y azatioprina en las vasculitis ANCA. Y ellos vieron entonces que la supervivencia sin recaídas era similar y que efectivamente, como ya se ha mostrado en varias ocasiones, los pacientes que más recaen son los que son anti-PR3 positivos. Muy bien. Después, este estudio para mantenimiento con azatioprina y ver la duración es el REMAIN, que se publicó en el 2017 con 117 pacientes con GPA-PAN o vasculitis renal nueva con enfermedad grave que se inducía con ciclofosfamida y después se pasaba a azatioprina, que tenía un tratamiento de al menos 18 a 24 meses y se daba un mantenimiento con azatioprina durante 48 meses a una dosis de 0.75 miligramos por kilo al final de la azatioprina o por 24 meses a una dosis final de 1 miligramo por kilo. Y ellos lo que encontraron es que los pacientes que tenían, digamos, un tratamiento de menor duración de mantenimiento con la azatioprina tenían mayor probabilidad de recaer. Es decir, los pacientes que recibían 48 meses de azatioprina recaían menos que los pacientes que tenían 48 meses de azatioprina cuando se seguían hasta los 48 meses con mayores efectos adversos, pues como era esperable, en el grupo que recibía más tiempo de azatioprina. Y para mantenimiento con micofenolato mofetil está el estudio IMPROVE, que fue publicado en el 2010 con 156 pacientes con GPA o PAN nueva. Se inducían con ciclofosfamida oral o intravenosa y después se dejaba mantenimiento con micofenolato 2 gramos al día o con azatioprina 2 miligramos por kilo. Y cuando ellos fueron a ver si había diferencia con respecto a la primera recaída, no habían como diferencias estadísticamente significativas, pasaban muy por la unidad. Entonces, digamos que este estudio apoya un poco como lo del micofenolato, pero recuerden que el micofenolato está en tercera línea para el mantenimiento de las vasculitis. Y con respecto a la eflunomida, la evidencia de la eflunomida en vasculitis ANCA realmente es pequeña. Está este estudio de Messler publicado en el 2007 con 54 pacientes. Todos eran pacientes con GPA. La mayoría eran anti-PR3 positivos, como se espera en el mundo para GPA. Se inducían con ciclofosfamida oral, después se dejaban en mantenimiento con metotrexate o con leflunomida, pero 30 miligramos al día. Y aquí inicialmente en el desenlace parecía que los pacientes que tenían mantenimiento con leflunomida tenían menores recaídas en comparación con el metotrexate. Y entonces, inicialmente en el estudio, pues estaban pensando que iban a tener un buen desenlace con la leflunomida. Sin embargo, este estudio se terminó prematuramente a los 21 meses porque el grupo de metotrexate tuvo una gran proporción de recaídas graves. Y el problema en este estudio es que se empezó con una dosis muy baja de metotrexate en ese grupo de 7.5 miligramos a la semana y para llegar a una dosis realmente efectiva en vasculitis ANCA se demoraron 2 meses. Entonces, en todo ese tiempo, pues el paciente tuvo mayor probabilidad de tener una recaída porque tenía una dosis subóptima del metotrexate y por eso le iba a mejorar la leflunomida. Muy bien, y ahora nos vamos digamos, la primera línea de mantenimiento de la remisión en las manifestaciones graves de las vasculitis ANCA y es el rituximab. Y para eso tenemos los estudios MAINRITZAN. Tenemos inicialmente el primero de ellos, que fue publicado en el 2014 con 115 pacientes con GPA, PAM o vasculitis renal nueva o en recaídas, la mayoría ANCA positivas, y que habían llegado a remisión completa con la terapia de inducción, llegando a un VIVAS de 0, que se había hecho esa inducción con ciclofosfamida, y después el paciente los pacientes se asignaron de forma aleatoria pues a un mantenimiento con rituximab con este esquema. Se daban 2 dosis de ciclofosfamida, iniciales separados por los 15 días y después se daba ciclofosfamida cada 6 meses, una dosis
por 3 dosis versus el mantenimiento con azatioprina. Y cuando ellos compararon el riesgo o la probabilidad de permanecer libre de recaídas mayores a 28 meses, pues en el grupo de rituximab, con este esquema que les digo, las primeras 2 dosis de rituximab separados por 15 días y después una dosis cada 6 meses, había mayor probabilidad de estar libre de recaídas a 28 meses en comparación con la azatioprina. Hay luego una extensión del Meiritsam que fue publicada en el 2018 y acá se hizo un seguimiento a 60 meses y de nuevo, la probabilidad de permanecer libre de recaídas mayores y libres de recaídas mayores y menores definitivamente fue mayor con rituximab. Entonces, para recaídas mayores del 72% versus 49% y para mayores y menores 58% versus 37%. Entonces, este estudio inicialmente nos demuestra que es mejor el rituximab que la azatioprina para prevenir recaídas en la fase de mantenimiento de los pacientes que debutaron con manifestaciones graves. Adicionalmente, con respecto a los efectos adversos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa y este es un desenlace muy importante y es que ellos evaluaron la supervivencia sola a 60 meses y los que recibieron rituximab tenían mayor supervivencia que los que tenían mantenimiento con azatioprina. Posteriormente sale el Meiritsam 2, que fue publicado en el 2018 con 162 pacientes, y aquí lo que hicieron fue lo siguiente. Entonces teníamos este grupo de GPA o PAN, mayores de 18 años, nuevos o en recaída, habían logrado remisión completa o con ciclofosfamida o con rituximab y solo un paciente con metotrexate. Y ellos se asignaban a 2 grupos de rituximab. Entonces, el grupo previo del Meiritsam 1 con 2 dosis iniciales de rituximab y después 3 dosis cada 6 meses. Y otro grupo donde se aplicaba 500 miligramos una vez y luego se aplicaban dosis subsecuentes de rituximab dependiendo de biomarcadores. Y esos biomarcadores eran, se medían la cantidad de células B, de linfocitos B o de precursores de linfocitos B circulantes, se medían la positividad de los ANCAs y las diluciones o los títulos de los ANCAs y dependiendo de esos cambios se definía si al paciente se le aplicaba una nueva dosis de rituximab. Y ellos encontraron que en el esquema de dosis fija, que no dependía de los biomarcadores, pues se recibían mayores dosis de rituximab 5 versus una mediana de 3 dosis de rituximab cuando se utilizaba según los biomarcadores, pero no había una diferencia significativa en la supervivencia libre de recaídas y esto fue evaluado a 28 meses. Entonces, utilizar o no la siguiente dosis del rituximab, dependiendo de biomarcadores, simplemente un esquema fijo no cambia los desenlaces de recaídas. Después tenemos el Meiritsam 3. El Meiritsam 3 sale a partir de 140 pacientes del Meiritsam 2. Fue publicado en el 2020 con 97 pacientes y aquí lo que evaluaron fue lo siguiente. Entonces, teníamos estos pacientes con vasculitis ANCA que estaban en remisión. Después entraron en el Meiritsam 2, que habíamos mencionado que se daba dosis con un esquema fijo o con una dosis dependiendo de biomarcadores y volvieron a entrar a remisión. Y aquí en esta segunda remisión, entonces aparece el esquema de Meiritsam 3, que es simplemente utilizar, fuera de esas 3 dosis cada 6 meses del Meiritsam 2, utilizar unas nuevas 3 dosis de rituximab, es decir, prolongar otros 28 meses el tratamiento con rituximab versus no utilizar más rituximab. Y lo que ellos encontraron fue que los pacientes a los que se les daba otros 28 meses de tratamiento con rituximab después de la remisión tenían menos riesgo de recaer a esos nuevos 28 meses en comparación con los que recibieron el rituximab solo los primeros 28 meses. Lo que nos habla de que la duración del tratamiento con rituximab pues es cada vez más prolongada. Y en este momento, digamos, como buena práctica y recomendación es que todo paciente con vasculitis ANCA, con GPA o con PAN debe recibir mínimo 2 años de mantenimiento para prevenir las recaídas, pero cada vez nos estamos yendo más para 3 años, 4 años, por evidencias como este del Meiritsam 3.
Y aquí vemos pues los resultados para recaídas y para recaídas mayores, donde hay diferencias estadísticamente significativas, sin diferencias relevantes en los eventos adversos. Muy bien, ahora vamos a pasar a otros tratamientos que se utilizan en el manejo de los pacientes con vasculitis ANCA, GPA y PAM, diferentes a los inmunosupresores. Y básicamente estamos hablando del trimethoprim sulfa. Entonces, el trimethoprim históricamente ha tenido un papel, o se le ha tratado de dar un papel en dos escenarios clínicos en vasculitis ANCA. El número uno es para tratar de prevenir recaídas de las vasculitis ANCAs, especialmente las recaídas granulomatosas asociadas a la colonización por Staphylococcus aureus, y tratar de prevenir infecciones respiratorias bajas, especialmente por hongos, por Pneumocystis jirovecii. Y ha habido pues como mucha controversia. Históricamente, hace mucho tiempo, pensábamos que era muy útil en los dos escenarios, pero ya sabemos que no. Y sale pues este metaanálisis reciente que incluyó 7 estudios con 520 pacientes, donde se vio que no existe ninguna diferencia con respecto a las recaídas en los pacientes que usan o no usan trimethoprim. Y en este momento sabemos que el trimethoprim no ayuda a prevenir recaídas granulomatosas o no granulomatosas de las vasculitis ANCAs asociadas a estafilococo, y eso es un escenario en el que no se debe usar. Sin embargo, sí disminuye el riesgo de infecciones respiratorias graves, especialmente infecciones por neumocistis. En este metaanálisis en particular se incluyó únicamente un estudio de corte retrospectiva de 192 pacientes que se habían inducido con glucocorticoides y rituximab, y en ellos efectivamente el trimethoprim sí disminuye la incidencia de estas infecciones por neumocistis. Sin embargo, en Colombia la sensación que yo tengo y que tenemos muchos colegas es que la frecuencia de infecciones por neumocistis en los pacientes con vasculitis ANCAs es muy bajo y no utilizamos el trimethoprim como profilaxis para prevenir infecciones por neumocistis. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las recaídas? Entonces, tenemos un paciente que tiene un tratamiento basal con los diferentes inmunosupresores y presenta una recaída. Entonces, si el paciente está en tratamiento con ciclofosfamida, metotrexate, azathioprina, micofenolato, leflunomida y presenta una recaída, el tratamiento de elección será rituximab en alguna de sus dos esquemas de manejo. Y si el paciente estaba en tratamiento con rituximab y presenta una recaída grave, pues el tratamiento será ciclofosfamida en primera línea. Ahora, si las recaídas no son graves, entonces el tratamiento no será con rituximab o ciclofosfamida más los pulsos de esteroides, sino que será con otro de los medicamentos que utilizamos en manifestaciones graves, que sea diferente al medicamento que estaba recibiendo el paciente cuando presentó la recaída, más un ajuste en la dosis de los glucocorticoides. Una recaída grave o no grave en general no se debe tratar únicamente con ajuste en la dosis de los glucocorticoides. Debe ajustarse el otro medicamento inmunosupresor, porque si no, probablemente no estemos realizando un ajuste adecuado del tratamiento de los pacientes. Y sin duda el estudio más importante para manejo de recaídas en vasculitis ANCAs es el estudio Ritasarem, que fue publicado en el 2020 con 188 pacientes. Estos pacientes tenían GPA o PAN mayores de 15 años y por supuesto estaban en recaídas. Es un estudio de recaídas. La mayoría de ellos tenían anti-PR3 positivo. Y ellos habían tenido una remisión con al menos 3 meses del tratamiento de inducción, que pudo haber sido con diferentes medicamentos, especialmente ciclofosfamida, rituximab. Estos pacientes, cuando presentaron la recaída, se les dio el esquema de 4 dosis de rituximab más prednisolona 0.5 miligramos por kilo, y no había un grupo comparador. Se incluyeron finalmente 188 pacientes y fíjense ustedes, entonces acá partimos de recaídas graves en la mayoría de los pacientes, en los 116, y el 90% a los 4 meses tuvo remisión de esa recaída. Pero una cosa muy interesante que la que señaló, perdón, acá con la flecha, es que habían 70 pacientes con recaídas no graves, que por supuesto la gran mayoría de ellos también logró remisión. Entonces, aunque en el Ritasarem la evidencia más contundente es para manejar las recaídas graves, pues las recaídas no graves también mejoran de forma significativa con rituximab. ¿Y qué hacer entonces con los pacientes refractarios? Recuerden que refractariedad es aquel paciente bien tratado
que empeora, no mejora o no remite, y que más o menos es, empeora el primer mes, no mejora en los 3 meses o no remite en los 6 meses. Entonces, si tenemos un paciente refractario con manifestaciones graves, tenemos dos opciones. Uno es simplemente hacer un switch de las terapias de manifestaciones graves. Si estaba con rituximab, lo pasamos a ciclofosfamida, o si estaba con ciclofosfamida, lo pasamos a rituximab. Hay una opción alternativa menos socorrida y con un poco menos de evidencia, que es adicionar el otro medicamento. Entonces combino rituximab más ciclofosfamida con un esquema británico que vamos a ver. Y se ha planteado la utilidad de inmunoglobulina de pronto en algunos desenlaces. Si tengo refractariedad en una enfermedad no grave o con manifestaciones no graves, pues cambio a otro medicamento que el paciente no estuviese recibiendo. Y aquí les quiero destacar los estudios que hay de rituximab más ciclofosfamida en combinación. Estos estudios son relativamente recientes, vienen desde el 2017 y sin duda el grupo británico es el que más experiencia tiene en esta combinación para la enfermedad refractaria. Y ese es el esquema que ellos usan. Entonces utilizan 2 dosis de rituximab de 1 gramo separados pues por 15 días. Y dan adicionalmente 6 dosis de ciclofosfamida, pero que tienen, fíjense que tiene una dosis muy puntual de la ciclo. Le dan 2 dosis iniciales de 750 hasta 750 miligramos y después 4 dosis de ciclofosfamida, pero solo de 500 miligramos. O sea, es una dosis relativamente baja y con esta combinación, en casos refractarios, han encontrado desenlaces favorables, entonces es una opción para considerar en estos pacientes, además de realizarlo del switch. Con respecto a la inmunoglobulina, los estudios, digamos que prospectivos, como más o menos bien hechos con inmunoglobulina en vasculitis ANCA son muy pequeños. Tenemos este estudio de 14 pacientes, que es británico del 2000, y este de 22 pacientes, francés del 2008. Pero está este estudio que, aunque es un estudio retrospectivo, tiene un buen número de pacientes, que es del grupo supremamente importante en vasculitis, tal vez el mejor grupo de vasculitis del mundo, que es el grupo francés, que fue publicado en el 2016, y ellos utilizaron esta ciclofosfamida en recaídas en el 83%. La mediana duración de la ciclofosfamida fue de 6 meses, entonces se aplicaban una dosis mensual de la inmunoglobulina, y ellos encontraron que había una remisión del 56 y el 58%. Y este grupo que se llama VT es muy importante, que es este de la remisión del 58%, porque fue un grupo que recayó y que el único cambio relevante en la inmunosupresión o inmunomodulación fue adicionar inmunoglobulina. Y eso ayudó a que los pacientes lograran una remisión. Sin embargo, con la ciclo pasó una cosa interesante con la inmunoglobulina, y es que más o menos después de las 6 aplicaciones o cerca de las 6 aplicaciones de la inmunoglobulina en vasculitis ANCA se va perdiendo el efecto. Entonces el paciente inicialmente sí parece tener algo de beneficio y que uno lo pudiese llegar a usar en pacientes refractarios, pero se tiene que saber que va a ser un efecto transitorio y que se va a ir perdiendo con los meses. Muy bien. Por fuera de guías, entonces hay un medicamento que definitivamente no podemos obviar en esta presentación y es el avacopan. Recuerden que el avacopan es un medicamento oral que es un inhibidor del receptor de la fracción C5A del complemento, que es muy importante en la fisiopatología de las vasculitis ANCAS por, digamos, la activación de la vía alternativa del complemento, y esta no la va a bloquear. Con respecto al avacopan, está el estudio CLEAR, que fue publicado en el 2017 con 67 pacientes, y en estos pacientes pues se tenían individuos con GPA o PAN mayores de 18 años que tenían vasculitis nueva o en recaída sin enfermedad grave, y ellos digamos que tenían como estos esquemas de tratamiento. Yo corro esto para acá que me está tapando. Entonces, tenían la ciclofosfamida o el rituximab para la inducción, y adicionalmente tenía un grupo que tenía placebo más prednisolona a partir de 60 miligramos al día. Un grupo de avacopan, que la dosis es 30 miligramos cada 12 horas, más prednisolona, pero en una dosis reducida de 20 miligramos al día. Y un grupo de avacopan solo sin prednisolona, y que son los 3 grupos que vemos acá en la imagen, y lo que vemos es a 12 semanas, realmente es un tiempo corto, como el VIVAS
baja de forma considerable en los diferentes grupos de tratamiento. Y eso es importante en esta gráfica, y es que el grupo que partíamos de una dosis más alta de prednisolona más el medicamento de inducción, o una dosis más baja de prednisolona más el avacopan, o el avacopan sin prednisolona, realmente la disminución de la actividad de la vasculitis era muy parecida, utilizando menos esteroide, sin diferencias relevantes en la mayoría de los eventos adversos. Pero el estudio más importante de avacopan es el Advocate, publicado en el 2021 con 331 pacientes, que incluía pacientes con GPA y con PAN mayores de 12 años nuevos o en recaídas. Se excluían pacientes con unas depuraciones de creatinina muy bajas o con hemorragia alveolar difusa y necesidad de ventilación mecánica. Ellos se indujeron con rituximab, con ciclofosfamida intravenosa y menos con ciclofosfamida oral. Recuerden que en este momento de la realidad del conocimiento, pues usamos muy poca ciclofosfamida oral en el manejo de las vasculitis ANCA, y recibían avacopan 30 miligramos cada 12 horas, que es la dosis usual, versus prednisolona. Y cuando iban a ver como la cantidad de esteroide que se usaba en los dos grupos, por supuesto, el grupo avacopan pues iba con menos esteroides, pero este es un desenlace muy importante. Entonces, la remisión a la semana 26, digamos, no fue inferior en el grupo de avacopan versus el grupo de esteroide. Pero adicionalmente, a la semana 52, la remisión en el grupo de avacopan fue mayor, fue superior al grupo de esteroides, lo cual es un desenlace supremamente importante. Y la supervivencia libre de recaídas a 360 días fue mayor en el grupo de avacopan. Entonces están recayendo más los pacientes que tenían esteroides versus los pacientes que tenían avacopan, con lo malo que tienen los esteroides, y es que los índices de toxicidad por glucocorticoides, por supuesto, eran mayores en el grupo de pacientes que recibían esteroides y que no recibían avacopan. Entonces, por toda esta evidencia, los primeros en aprobar este medicamento para uso en vasculitis ANCA en el mundo fueron los japoneses en septiembre del año pasado. En octubre en Estados Unidos la FDA lo aprobó, y en enero de este año ya la Unión Europea aprobó este medicamento para uso en vasculitis ANCA. Todavía no lo tenemos en el país, pero esperemos que pronto esté disponible. Muy bien, ahora vamos a hablar de el otro fenotipo clínico, que es la JEPA. La evidencia en este fenotipo de vasculitis ANCA es muchísimo menor que en los otros dos, y recuerden ustedes que esta enfermedad básicamente tiene dos fenotipos muy bien diferenciados. Unos que es la JEPA vasculítica, digamos, que característicamente está asociado a positividad de los ANCAs, y la JEPA con manifestaciones fundamentalmente eosinofílicas, que usualmente tiene los ANCA negativos. Muy bien, y de nuevo entonces tenemos los esquemas de manejos para enfermedad grave y para enfermedad no grave, y los medicamentos son más o menos iguales en esta parte de arriba. Sin embargo, fíjense ustedes que pongo primero la ciclofosfamida y de segundo el rituximab, porque en este momento la mayor evidencia, más obvio, de los esteroides para el manejo de las manifestaciones graves en JEPA es con ciclofosfamida y no con rituximab, con los esquemas habituales que ya comentamos. Con respecto a las ciclofosfamidas azathioprina, un estudio publicado en el 2008 por Rivi, que era muy pequeño, solo 19 pacientes. Ellos asignaron esos pacientes, unos a ciclofosfamida y otros a azathioprina, con remisiones iniciales y remisiones a largo plazo, que el largo plazo es más o menos 56 meses, muy similares. Eran pacientes con JEPA que el 40% tenían ANCA positivos, pero es un estudio supremamente pequeño. Con respecto a la azathioprina, tenemos el estudio CHOOSE-PAN-2, que fue publicado en el 2017, incluía 95 pacientes, pero de JEPA como tal eran 51, porque adicionalmente tenían pacientes de PAN y de PAN. Mayores de 18 años con vasculitis de novo, la mitad de ellos tenían ANCA positivo con enfermedad no grave. Entonces, ellos recibieron inicialmente glucocorticoides por un año y después los dejaron con azathioprina 2 miligramos por kilo o con placebo. Y ellos encontraron que realmente no había como una diferencia muy significativa con respecto a la supervivencia libre de recaídas
en los dos grupos de tratamiento. O sea un año de esteroides y después dejar placebo de azatioprina, realmente no era muy diferente. Y después sale el estudio Chuspan 2 en extensión en el 2019 y de nuevo, con una mediana de seguimiento a 6.3 años, las diferencias en recaídas, en eventos adversos, posteriormente no eran muy diferentes. Pero digamos que aparece un nuevo medicamento relativamente nuevo, muy importante biológico, que es el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 5, que recuerden ustedes que es el factor de supervivencia más importante de los eosinófilos, y sale este estudio que es supremamente importante en el manejo de la JEPA en la actualidad, que salió en el 2017 con pacientes de todo el mundo. Se incluyeron 136 mayores de edad con JEPA en recaída o con JEPA refractario. Pero una cosa muy importante es que había un bajo porcentaje de pacientes que eran ANCA positivos, solo el 19%. Ellos habían tenido una enfermedad en recaída o refractaria en los 6 meses previos, pero no podían tener una creatinina muy alta o manifestaciones que los pusieran en riesgo de morir. Habían recibido previamente glucocorticoides con o sin otros inmunosupresores por al menos 6 meses y se asignaron de forma aleatoria a recibir mepolizumab, que la dosis es 300 miligramos subcutáneas cada 4 semanas, o placebo. Y fíjense ustedes que en la tabla 1 de las características clínicas de los pacientes, en la parte basal, los grupos tanto de placebo como de mepolizumab tenían muy pocas manifestaciones vasculíticas, y eso es esperable por el bajo porcentaje de ANCA positivos en este grupo de pacientes. Entonces, poca glomerulonefritis, hemorragia alveolar, púrpura palpable, y tenían más manifestaciones eosinofílicas, que son más características de los pacientes que son ANCA negativos. Con respecto a los resultados, entonces, con respecto a la remisión, realmente a las 36 semanas, solo el 32% de los pacientes con mepolizumab lograron la remisión, que es un porcentaje relativamente bajo, pero sí era claramente mayor que al placebo. Y una remisión sostenida más allá de 24 semanas, de nuevo, era más frecuente en el grupo de mepolizumab, pero seguía siendo un porcentaje bajo. Y con respecto a las recaídas, tanto eosinofílicas como recaídas vasculíticas, digamos que estar libre de esas recaídas era más probable si usted tenía el grupo de mepolizumab. Entonces se prevenían más ambas recaídas, a pesar de que había un pequeño grupo al inicio con manifestaciones vasculíticas. El tratamiento estándar adicional al mepolizumab en los dos grupos de intervención fue muy parecido y no hubo diferencias significativas en los eventos adversos. Entonces, como los autores del trabajo quedaron no muy contentos con las bajas tasas de remisión con mepolizumab, sale un análisis post-hoc del MIRRA publicado en el 2019 con 136 pacientes, y ellos definen otros nuevos desenlaces. Uno que se llama el beneficio clínico 1 y el beneficio clínico 2. En el 1, entonces, incluía tener remisión, que significaba un vivas de 0 con dosis de prednisolona menor o igual a 4 miligramos al día, o tener al menos un 50% de reducción en la dosis de glucocorticoides, o estar libre de recaídas. Y este beneficio clínico 1 se logra en el 78% del grupo de mepolizumab versus en el 32% del placebo. Y la definición de beneficio clínico 2 es lo mismo, simplemente que remisión se permite con dosis menores o iguales a 7.5 miligramos al día de glucocorticoides, tengamos un desenlace más laxo, y acá el 87% del grupo de mepolizumab versus el 53% de placebo lograban este beneficio. Entonces ellos mostraban que efectivamente se vea un beneficio, aunque las tasas de remisión en el estudio inicial en el MIRRA pues no fueran tan elevadas. Y en esta figura muestran que tanto el beneficio clínico, cualquiera de ellos, como el 1, como el 2, la remisión y la reducción de la dosis de glucocorticoide más del 50%, la ausencia de recaídas, era más frecuente en el grupo que utilizó mepolizumab con respecto al placebo. ¿Qué hacer entonces con las recaídas en JEPA? Muy poca información. Si tenemos una recaída grave, más con estudios extrapolados de PAM y de GPA, pues la elección es utilizar rituximab. Si tengo una recaída no grave,
y estaba el paciente tratado con metotrexata, azatioprina, micofenolato, le pongo mepolizumab. Pero si la recaída es no grave y estaba con rituximab o mepolizumab, no se sabe qué se hace con esos pacientes. Se propone un manejo individualizado. Por supuesto, lo que uno haría sería aumentarle la dosis de esteroide y cambiar el inmunosupresor. Pero ¿cuál sería el ideal en ese escenario? No lo sabemos. Muy bien, con eso entonces concluyo mi presentación. Estoy atento por si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor Muñoz. No sé si alguien en el grupo de participantes quiere hacer alguna pregunta. En este momento en el chat no hay ninguna pregunta. Ok. Vamos a esperar entonces al menos 2 minutos y si no terminamos aquí. Listo. Entonces aprovecho las últimas palabras acá. Esta Ajá. diapositiva es para invitarlos al Congreso Colombiano de Reumatología, que en el 2023 se realiza acá en la ciudad de Medellín, del 2 al 4 de marzo, que tendrá un precongreso de vasculitis muy interesante. Y mis datos de contacto, la dirección del correo electrónico y mi dirección de Twitter, que tal vez algunos me conozcan como a partir de ahí, que tengo una cuenta pues como donde hablo de muchas cosas de reumatología, especialmente de vasculitis. Bueno, creo que sí hay una pregunta del doctor Julián Barahona, fellow de reumatología de la Universidad Javeriana, y él pregunta que quisiera saber su opinión sobre el manejo de pacientes guiado por biomarcadores y si lo aplican usualmente. Ok, entonces realmente no lo usamos, yo personalmente no lo uso. Los esquemas de mantenimiento con rituximab para prevenir las recaídas en vasculitis ANCA son muchos. Tenemos esquemas desde una dosis de 500 miligramos a 1 gramo de rituximab que se puede aplicar desde 4 hasta cada 6 meses como dosis fijas. Yo utilizo el esquema de 500 miligramos cada 6 meses. Cuando se hizo una comparación de esos pacientes que mencionaba que se hacía una terapia basada en biomarcadores. Entonces, cuando se estaba repoblando, digamos que los linfocitos B, la porcentaje de plasmablastos estaba aumentando. Cuando los pacientes que eran ANCA negativos se positivizaban, o cuando los pacientes que ya eran ANCA positivos doblaban al menos las diluciones o las concentraciones de los ANCA, era el momento en que se decidía utilizar una nueva dosis de rituximab. Con esto lo que se lograba era simplemente disminuir las dosis de rituximab sin tener ningún impacto relevante adicional en el paciente. Es decir, no le prevenían más o menos recaídas, no habían diferencias en eventos adversos. Entonces, no hay como mucha claridad con respecto a la importancia de hacer esos biomarcadores. La medición de, digamos, de estas células de estirpe B, pues obviamente tiene un costo. No diría, si me voy solo a un análisis de costo-beneficio, si le pongo menos dosis de rituximab a mis pacientes guiado por biomarcadores, ¿será que entonces estoy haciendo una buena intervención? No estoy seguro, no estoy seguro que esos análisis de costo-efectividad estén hechos, pero yo realmente no lo uso. Me parece que todavía no hay evidencia sólida para recomendarlo, y en las recomendaciones en general de los expertos en el mundo en vasculitis no van en ese sentido en utilizar los biomarcadores para tomar la decisión de cuándo utilizar el rituximab. De acuerdo, doctor, muy claro. Hay otra pregunta sobre la terapia de recambio plasmático, pero no puntualizan el escenario clínico. Bueno, pero eso es un tema bien interesante y bien controversial.
que en una reunión que próximamente vamos a tener con los reumatólogos en Bogotá vamos a hablar de eso. Vean, les voy a decir mi opinión personal con respecto a lo que yo he revisado de recambios en vasculitis ANCA. Si nos vamos a la evidencia de buena calidad, que es la que le mostré en esta presentación, acá mostré básicamente los RCTs más importantes que hay publicados en vasculitis ANCA. Y algunas evidencias retrospectivas que me parecían relevantes. Si nos vamos a la mejor evidencia en recambios plasmáticos, los recambios plasmáticos no sirven y no impactan de forma relevante los desenlaces, al menos en los estudios primarios. Y en un estudio primario tan grande como el PEXIVAS, con el número de pacientes que incluyó el PEXIVAS. Se han tratado de buscar, de analizar, de hacer metaanálisis, de preguntarle a expertos. De hecho, se han presentado estrategias por Twitter donde se contacta a los expertos y se les pregunta diferentes escenarios. Han salido, yo he visto al menos 5 metaanálisis de recambios plasmáticos en vasculitis ANCA, a ver si sirven o no. Mi conclusión personal en este momento es que no sirven. Y en riñón, realmente no sirven. Y las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología están en contra de utilizar los recambios plasmáticos en el manejo de las vasculitis ANCA. Sin embargo, de hecho, en esa guía se deja un pequeño apartado con el que yo estoy de acuerdo, con el que lo he discutido en reuniones de vasculitis con muchas personas y estamos de acuerdo en llegarlo a usar, y es en el paciente con hemorragia alveolar difusa. Aunque en los estudios hay una representación relativamente baja de pacientes con hemorragia alveolar difusa, especialmente cuando es grave, especialmente cuando necesita un soporte ventilatorio. Cuando usted está con un paciente con vasculitis ANCA grave, con un pulmón lleno de sangre, que el paciente se está muriendo, usted le está pulsando con glucocorticoides y el paciente va para atrás, como una que tengo hoy en mi ronda de reumatología, por ejemplo, que llevo una semana de ciclofosfamida, que le puse 3 pulsos de metilprednisolona, que está con dosis altas de prednisolona y el pulmón sigue sangrando, ¿qué hago yo con ese paciente? Le hago recambios plasmáticos. Aunque la evidencia no es muy sólida, pues el número de pacientes no ha sido muy grande y ahí la situación es de vida o muerte. Entonces, en ese escenario, en general, mi apreciación y la de muchos colegas es que somos un poco más laxos en utilizarlos. Pero para riñón, yo no la uso realmente y me parece que la evidencia está muy en contra. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartirnos esta conferencia en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Ahí están conectados varios profesores del grupo de nefrología. Entonces, esta última acotación bien importante.